Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados alumnos. De nuevo nos encontramos esta semana para glorificar y exaltar el nombre del Señor. No sé si tú lo recuerdas, cuando estuviste en el primer semestre del Ministerio de Enseñanza, aprendimos que venir a dedicarle tiempo al Señor aún en la enseñanza, le estamos alabando y le estamos adorando a Él. Entonces, este tiempo que tú has dedicado para conocer más de Dios, no es un tiempo perdido. Aparte de que lo conoces más, estás adorando al Señor y Él se agrada de eso. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar hoy en tu presencia, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú estás aquí. Lo creemos, Señor. Tú estás en medio nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, por la presencia de ese amigo incondicional y verdadero que nos hace entender de una manera maravillosa la palabra. Finalmente Él fue quien la inspiró. ¿Cómo nos la va a enseñar de la mejor manera aquel que inspiró la palabra? Muchas gracias. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro y hablarnos lo que tú quieras hablarnos en este día. Gracias, Señor, por esta mesa que preparaste para nosotros. Que nuestros sentidos espirituales, Señor, estén abiertos para entenderte, para escucharte, para conocerte más cada día. En el nombre de tu Hijo precioso, muchas gracias. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, amados hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando el tema de las dos naturalezas de Cristo y su encarnación. Cómo tuviera lugar esa encarnación o cómo las dos naturalezas, esa divina y esa humana naturaleza de Dios, se unieran en la persona de Jesucristo, es un misterio que sobrepasa nuestra mente finita. El Señor es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Vimos que Él es hombre para ser solidario con cada uno de nosotros y para representarnos ante el Padre. Él como nuestro Redentor, porque a eso vino, ¿no? Pero también Él es Dios para quitar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad e interceder por nosotros ante el maravilloso Padre. Hoy estaremos repasando algunos versículos que nos hablan de la vida de Jesús en la tierra. Cuando tú conoces a alguien y quieres contarle a otra persona de ese alguien, tú empiezas a escribir características de esa persona, ¿cierto? Gordo, flaco, alto, bajito, moreno, blanquito, mal geniado, o un hombre, una persona feliz, encantadora, maravillosa o repulsiva, no sé, tú describes la persona, ¿cierto? Y esa otra persona empieza a conocer más a aquella de la cual tú la estás describiendo. Hoy vamos a ver algunos aspectos de la vida de ese maravilloso Hijo de Hombre que vino a esta tierra por ti y por mí. Vamos a ver entonces el título de la de la clase de hoy, Vida y Obras de Jesús. La siguiente diapositiva, por favor, gracias. Jesucristo. Jesucristo, también conocido como Jesús de Nazaret, Cristo o simplemente Jesús. Su nombre hebreo, Yeshua o Yahshua, que significa la salvación o Yahweh salva, porque también le dicen algunos Yahweh. Igual al Señor lo único que le interesa es que nuestro corazón esté unido al suyo, que nuestra intimidad sea una intimidad sincera para con Él, que realmente seamos sus hijos. También lo conocemos con el nombre de Cristo solamente, ¿cierto? Es un término griego que significa ungido y equivale al hebreo Mashiach, que traducido es el Mesías.
Jesucristo entonces es el Mesías, el ungido para nosotros que hablamos español. Él es la figura central sobre la cual se fundamenta el cristianismo. Somos cristianos porque debemos parecernos a Cristo. Con respecto a la vida de Jesús, entre su nacimiento y la edad de 12 años, y entre esos 12 años hasta el comienzo de su ministerio, que fue a la edad de 30 años, las escrituras no nos dan mayor detalle. Se dice que Jesús nació hacia el año, unos dicen que hacia el año 5, otros dicen que hacia el año 7, entonces entre 5 y 7 antes de Cristo nació Jesús en los días del rey Herodes, en un establo de Belén, en Judea. Eso lo estuvimos ya estudiando, ¿no? Esa provincia pertenecía al Imperio Romano, Belén en Judea. Dice Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos a ver desde su comienzo hasta el fin de sus días en esta tierra. Entonces ya vimos, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto, nació en Belén de Judea. Pero nos sobra repasar una y mil veces quién fue nuestro amado Jesús aquí en la tierra. Sus padres fueron José, que era carpintero, ya lo sabemos, y María, que era virgen. Dice, nació de una virgen. En Mateo 1:23 podemos leer, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que yo soy virgen. Está dando testimonio que nació de una virgen. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, dice Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, Jesús pasó su infancia y su juventud en Nazaret de Galilea, allí vivían sus padres. Jesús, concebido por el Espíritu Santo de Dios, nacido de una virgen. Siguiente, por favor. Mira que Lucas describe al niño. Dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. En Lucas 2:40 podemos leer. Y el niño crecía, está hablando del niño, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Lucas termina el capítulo 2 diciendo, ya no hablando del niño, sino está hablando como de un joven. Y dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría. Si ves que ya no está hablando de un niño, antes dice, y el niño crecía, y ahora dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría y en estatura, y aquí vemos que está hablando es de un joven. Como dijimos, pasó su infancia y su juventud en Nazaret, en Galilea. Y recuerdan ustedes que a los 12 años, cuando se les perdió a los papás, veamos lo que dice Lucas 2:42-47. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Si te das cuenta, nos habla de Jesús cuando era niño. No supimos qué pasó desde niño a sus 12 años, pero deja registrado en la Biblia esta actividad que Dios hizo. Se le perdió a los papás, pero ¿dónde estaba él? Estaba haciendo lo que tenía que hacer. Seguramente de niño, pues él ya estaba estudiando las Sagradas Escrituras, porque dice que todos lo oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y estaba sentado ¿con quién? Con los doctores de la ley.
que se suponía que tenían que saber más que él porque habían estudiado, habían ido a la universidad. Jesús apenas era un niño de 12 años. Cuán importante, amados hermanos, es entonces enseñarle a nuestros niños, ¿no? Y que si se pierden, como está pasando ahora con ese juego que tienen por ahí o ese reto de TikTok, que se desaparecen y los pobres padres preocupados, no, se desaparecen por allá a perder el tiempo ya, quién sabe qué, malgastar el tiempo. Jesús no hizo eso y ese es el ejemplo que debemos seguir y es el ejemplo que debemos enseñarle a nuestros hijos. No estamos en este tiempo para perder el tiempo. Bueno, al llegar a los 30 años, siguiente diapositiva, por favor. Al llegar a los 30 años comienza su vida pública. Según las escrituras, se estableció en Cafarnaúm, donde él comienza a predicar la llegada del reino de Dios. Entonces dice que Jesús tenía unos 30 años, ¿no? Más o menos, cuando comenzó a predicar, Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y fíjate que cuando él comenzó su ministerio, en su familia había problemas, sus hermanos no le creían, dice Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y sus amigos también pensaban que estaba loco, dice, los amigos hablaban de él como si estuviera fuera de sí. Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, los que estaban alrededor de él, su familia, sus amigos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ese fuera de sí traducido en una Biblia cualquiera dice, quiere decir estaba loco o se había vuelto loco. Entonces fíjate que cuando él comenzó su ministerio, su familia, sus amigos, los más allegados no creían en él, no creían lo que hablaba, lo creían loco. Y así no ha pasado a muchos de nosotros cuando nos convertimos al Señor. Creían que estábamos locos, locos de amor por Jesucristo, sí. Siguiente diapositiva, él es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, Juan su primo. Dice Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea, Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Jesús se bautizó, ¿no? Nosotros también. Todo lo que estamos viendo, amado hermano, de Jesús es el ejemplo que él nos dejó y que tenemos que nosotros seguir. Y dice Marcos 1:9-11, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Siguiente. Después de que fue bautizado, Jesús va al desierto por impulso del Espíritu Santo, o sea, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, fue tentado en el desierto, dice Marcos 1:12. Y luego, el Espíritu le impulsó al desierto. Dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, después de que se bautizó, volvió del Jordán, de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Marcos resume ese episodio así, dice Marcos 1:13, y estuvo en el desierto 40 días, mientras era tentado por Satanás. Estaba con los animales y los ángeles le servían. ¿Tú te imaginas cómo sería eso, amado hermano? Ser llevado al desierto. Él, sí, de verdad, en ese desierto pasó cosas. Nosotros hemos estado en el desierto, pero no pasamos lo que Jesús ha pasado allí en ese momento. Si te metes en esa película, fíjate lo que dice. Estaba con los animales y tú sabes lo que hay en el desierto. ¿Qué clase de animales hay en el desierto? Alacranes, culebras. Son como animales ponzoñosos, dañinos, ¿cierto? Y dice que los ángeles le servían. 40 días en el desierto, en uno de esos desiertos, amado hermano. Nuestros desiertos no son como los desiertos el desierto que él pasó. ¿No te parece maravilloso lo que Jesús hizo por nosotros?
Medita en esa palabra. Cuántas cosas nos enseña el Señor con un versículo nomás. Sigamos. Jesús, ¿qué hacía? Él predicaba el mensaje de la salvación en aldeas y pueblos. Él no se quedó en un solo lugar. Dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicaba, recorría. ¿Y cómo lo recorría? En Rolls Royce. Es que ni siquiera dice, amado hermano, que recorría las ciudades y aldeas a caballo. La única vez que se registra que el Señor entró en un burrito en Jerusalén, pero nunca se habla de que él haya andado a caballo, recorriendo las aldeas, los pueblos, no, a pie caminaba el Señor. Y por donde él iba hablando y iba enseñando de una manera tan maravillosa que sus enseñanzas eran muy sencillas para que cualquiera las entendiera, amado hermano. Enseñaba a veces en parábolas para que la gente entendiera aún más. Oraba en las madrugadas, dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Un lugar desierto, ¿por qué? Porque es que, hermano, cuando usted quiere tener intimidad con el Señor, es usted y él solitos. Como cuando los esposos quieren tener intimidad, no cierran la puerta ya solitos, ¿quién se da cuenta? Así mismo es nosotros con el Señor. En esa intimidad, Él y tú, Él y yo, solitos. Nadie más tiene por qué saberlo. Entonces es en un lugar apartado. Así hacía Jesús. Siguiente, Él se retira a descansar, porque también se cansaba, como humano Él se cansaba. Dice Marcos 6:31-32. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Imagínense cómo estaban sus discípulos, peor de cansancio que el Señor. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, un lugar apartado donde podían descansar. Y en verdad que cuando se ejerce el ministerio, amados hermanos, de tiempo completo, como lo hacía el Señor con sus discípulos, atendiendo a todo el mundo, a veces de verdad que no da tiempo ni siquiera para comer. Eso pasaba con ellos. Y se cansaban, claro, como humanos. Él era un hombre pobre. Dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo pobres, él es el ser más rico de todo el universo. Y no le importó dejar esas riquezas de las que él disfrutaba allí arriba para venir a hacerse un hombre común y corriente como tú y como yo. Pero aparte de eso se hizo pobre, dice ahí, pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. No pobre de espíritu, ¿no? Entiende bien la pobreza de la que habla aquí el Señor. No tenía dónde recostar su cabeza. Él mismo lo dijo, Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, vivió, experimentó lo que tú y yo quizás en algún tiempo hemos experimentado también, porque bien dice la palabra, amado hermano, que nosotros tenemos que ser probados en todo para a la postre hacernos bien. Y Jesús cumplió eso, Él fue probado en todo, con la diferencia que Él no pecó. Seguimos, dice que vestía discretamente, Lucas 7:25. Dice, ¿más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Y Juan 19:23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Y tú te preguntarás, bueno, ya qué me importa cómo vestía Jesús. Claro que sí, amado hermano, ¿te acuerdas que comenzamos diciendo que había que describir una persona para conocerla mejor?
Y mira lo que dice Jesús, vestiduras delicadas en los palacios de los reyes están. O sea, Jesús era un hombre que vestía común y corriente, como cualquier otro de los judíos de la época. Un hombre sencillo, vestía con discreción, sí. Parece que en aquella época la gente normalmente tenía 2 mudas de ropa, pero los que eran pobres no tenían sino una muda de ropa. Eso, bueno, se puede estudiar ahí en los evangelios. Pero es importante saber que él fue un hombre del común y un hombre sencillo que vestía discretamente. Cargaba una capa, dice Lucas 8:44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Tú ya lo debes estudiar, la mujer que tenía flujo de sangre y tocó el manto del Señor. Entonces tenía manto y usaba bastón. Dice Marcos 6:8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Usaba un bastón. Todo eso tiene un significado, pero eso ahorita no lo vamos a estudiar. Calzaba sandalias, dice Marcos 6:9. Siguiente. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Calzaba sandalias, él no andaba descalzo. El hecho de ser pobre no quiere decir que ande sin ropa o ropa maltrecha y descalzo. No, hermano. No es así y el Señor nos está enseñando cómo es. No obstante, y a pesar de él vestir modestamente, su personalidad era atrayente. Fíjate que él tenía, dice la palabra, una mirada especial. Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y dice Marcos 8:33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pobre Pedro cuando le dijo eso, ¿cierto? Pero tenía que desenmascararse lo que había ahí. Siguiente, dice Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Si te das cuenta, antes lo miró y pues con autoridad le reprendió lo que había dentro de él. Y ahorita lo mira y tú te imaginas, hermano, cómo sería esa mirada del Señor, que Pedro se arrepintió, se acordó de lo que el Señor le había dicho y esas palabras calaron en su corazoncito y se arrepintió. Lo miró con mucho amor. Tuvo que ser una mirada, el Señor, mira hermano, cuando el Señor, hay veces de verdad que Él nos mira de una manera que uno queda sin palabras. Una mirada llena de ternura, una mirada llena de compasión, una mirada llena de amor. Cuando uno siente esa mirada del Señor, de verdad que uno se conmueve. Y dice Marcos 10:21, entonces Jesús mirándole le amó. Fíjate que aquí lo miró con una mirada, sí, esa mirada del Señor que es una mirada que, hermano, de verdad lo sobrecoge a uno. Y dice, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Yo me imagino que el Señor en ese momento, aparte de que dice que lo amó, o sea, esa mirada tan enternecedora del Señor y esa forma de hablar, con ese amor que solo Él puede tener para con cada uno de nosotros, a pesar de que seamos como seamos. Cómo no, hermano, conmueve el Señor el corazón nuestro. Ahora dice la siguiente diapositiva que Él conoce el corazón de los hombres. Claro que sí, dice Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Sí, es que Dios no ve como nosotros vemos.
y Él sí escudriña nuestros corazones, dice Lucas 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y Jeremías 17:9-10 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí ve que tenemos que ser probados en todo, amado hermano? Es que a veces nosotros mismos no nos conocemos, de verdad, no conocemos nuestro corazón. Nos toca pedirle al Señor, Señor, examíname y hazme entender lo que estoy haciendo mal para corregir y agradarte a ti. Él es el único que conoce de verdad nuestro corazón. Ni siquiera los padres conocen bien a los hijos a los padres. No, amado hermano, el único que conoce de verdad cómo somos cada uno de nosotros es el Señor. Ahora la siguiente diapositiva dice que los apóstoles y los discípulos sienten temor y asombro por sus predicaciones y prodigios. Pero fíjate que aquí ese temor, amado hermano, no es temor de miedo, no. Es una reverencia, es admiración, es respeto hacia el Señor, es amor como el de nosotros, pero es un amor reverente hacia Él. Dice Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Asombrados, admirados. Dice Marcos 6:51, subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Claro, nunca habían visto algo así. Yo creo que si a nosotros nos pasa lo mismo, pues también nos vamos a maravillar. Nos maravillamos ya de ver las obras y los milagros que Dios hace en la vida de nosotros. Así pasaba con los apóstoles o con los discípulos que lo estaban acompañando. Dice la siguiente diapositiva que los fariseos, esos sí tenían miedo, porque la gente estaba admirada por sus enseñanzas. Marcos 11:18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. No porque lo admiraban, ¿no? Sino porque le tenían miedo, pavor de ver que de pronto les iba a quitar sus riquezas, porque eso era lo que pensaba esa gente y como amaban las riquezas más que a Dios. Dice, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Aparte de mí, yo me imagino que tenían celos, ¿no? ¿Cómo va a ser que va a quedarse con todo lo que nosotros hemos luchado hasta ahora? Me imagino que dirían eso. Dice Juan 7:15-32, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Se maravillaban de que él no había estudiado, él no pasó por la universidad, pero eso no quiere decir, amado hermano, cuando tú entras en esa intimidad con el Señor, así no seas hombre de letras, así seas un analfabeta, digámoslo así. Oye, el Señor te da una sabiduría y una inteligencia que nadie la puede refutar. Y es ahí donde el Señor se glorifica. Ahora dice que la multitud lo admiraba, todos los que lo escuchaban, Marcos 9:15, y enseguida toda la gente, viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Maravillados, ¿no? Todos de ver lo que Jesús hacía. Dice la siguiente diapositiva que él lo hacía con plena autoridad, que sabía lo que estaba hablando, conocía muy bien de lo que hablaba, y no como los maestros de la ley que tenían el conocimiento, pero yo creo que muchas cosas de las que ellos conocían ni siquiera las habían vivido, y no es lo mismo enseñar, amado hermano, sin haberse puesto en los zapatos que a veces apretan. Ahí es cuando uno aprende y puede enseñar mejor también. Y Jesús lo sabía todo, había sido probado en todo. Dice Mateo 7:28-29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Y Lucas 4, 22, 32 dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y todos comenzaron a alabar a Dios diciendo, Lucas 7, 16, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Todos se maravillaban, ¿no? Sin embargo, hubo un momento en que todos lo dejaron solito y bueno, ya sabemos lo que pasó. Otros decían, siguiente diapositiva, otros decían, este es el Mesías, Juan 7, 40 al 41. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea debe venir algo bueno. De Galilea debe venir el Cristo. Igual admiración despertaba por sus milagros. Dice Marcos 2:2. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Se acuerdan cuando los amigos entraron al hombre allá por el techo? Y hasta hubo una discusión porque el Señor primero perdonó sus pecados y luego los sanó. Entonces había admiración por los milagros que Dios hacía, sí. Dice Mateo 15, 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ahí nos falta otros milagros que él hizo, ¿no? Resucitar muertos. Bueno, tantas maravillas, sanar a los leprosos, etcétera, etcétera. Siguiente. Del mismo modo, el Mesías, el Salvador, fue un hombre profundamente sensible. Él tenía sentimientos como los tuyos y los míos. Dice 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo estaba dando testimonio de quién es Jesús, porque él sigue siendo igual. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde, entre vosotros más ausente soy osado para con vosotros. Tierno con los niños era nuestro amado Señor, ¿no? Dice Marcos 10, 13, 16. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y mira la diferencia, ¿no? Con lo que sucede hoy en día. El Señor respetaba a los niños. Y dice que él ponía sus manos. No empezaba a manosearlos como hacen algunos porquerías hoy en día que dicen muy espirituales y muy líderes y son unos pedófilos asquerosos. Y no hablo más de eso porque me da rabia. Mire quién era Jesús. Ser respetuoso porque el Dios Todopoderoso respeta nuestro libre albedrío. Él nos respeta como humanos. Él no nos obliga a nada. Él espera que tú lo hagas porque por amor te nace hacerlo para Él. Entonces Dios es un hombre que respeta aún a los niños. Tomándolos en los brazos, ponía las manitas sobre ellos y los bendecía. Ese es nuestro Señor. Él siente cariño ante la confesión de un hombre. Siguiente, así, vamos, bien, gracias. Dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó, y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Todo el que se acercaba al Señor, el Señor lo miraba de una forma, de una manera, ay, Dios mío, con mucho amor. Siempre había amor y compasión en él. Es paciente y humilde de corazón, dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Paciente y humilde, no como algunos líderes por allá hoy en día que de manso y de humilde no tienen nada. Arrogantes, altivos, altaneros, orgullosos. No están siguiendo el ejemplo de nuestro Dios. La siguiente dice que Él es eternamente, siempre misericordioso con los hombres, dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, eternamente. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero oye bien, eso no quiere decir que porque el Señor nos perdona, entonces yo peco, voy y le pido perdón, vuelvo y peco, vuelvo y le pido perdón con el mismo asunto. No, amado hermano, porque dice el Señor que, Él tiene paciencia, pero su paciencia es limitada. Y dice que al que sigue pecando, conociendo ya la verdad, una horrible expectación de juicio caerá sobre él. Entonces, no, yo me arrepiento, procuro no volverlo a hacer, amado hermano, pero no quiere decir que, no, como Él me está perdonando todo el tiempo, entonces peco todo el tiempo y voy y pido perdón y Él siempre me va a perdonar. Todo tiene un límite. Y dice Judas 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, eternamente misericordioso con cada uno de nosotros. La siguiente, dice que, acuérdate, mira, un milagro maravilloso. Cuando uno se pone a pensar en eso, amado hermano, no sé, yo digo, ¿cómo lo hiciste? No lo sé. Multiplica en 2 oportunidades los panes y los peces, porque tiene compasión de las personas que están con él. Dice Mateo 14:13-21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No solamente enseñaba, sino mostraba la gloria de Dios, el poder de Dios. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres. Supongamos que cada uno de ellos tuviera pareja, son 10,000. Y supongamos que tuvieran un solo niño, que no es así porque en esa época había una familia grande. Supongamos que era de a niño por familia, serían 15,000. Oye, ¿no te parece asombroso? Con 5 panes y 2 peces, le dio de comer a 15,000. Miremos la otra cita bíblica, Mateo 15:32-38, dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y si hacemos lo mismo el ejercicio anterior,
4,000 hombres, más 4,000 mujeres, más 4,000 niños, con 7 panes y unos pocos pececillos le dio a comer a 12,000. Eso le vuela a uno la cabeza, o a mí me la vuela, porque digo, Señor, ¿cómo lo haces? No lo sé. Pero nosotros también hemos experimentado, ¿cierto? A veces no hay mucha comida en la casa y de pronto llega la visita y ¿qué le toca a uno? Señor, multiplica. Y yo no sé cómo lo hace, pero Él multiplica. Maravilloso lo que hace el Señor, ¿no te parece? Es asombroso el Dios en el cual nosotros estamos creyendo. Siguiente. Se conmueve con el leproso que le pide rodillas que lo cure. Dice Marcos 1:40 al 42, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Se conmueve, aún contigo y conmigo. Si tenemos alguna enfermedad, Él quiere que seamos sanos. Él lloró por la madre que, se conmueve por la madre que llora, de su hijo muerto, dice Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y por toda la gente, Él se compadecía por todos los que estaban angustiados y desvalidos y los miraba como ovejas que no tienen pastor. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque en ese tiempo los líderes de la época, los rabinos de la época, hermano, ellos estaban pensando era en el dinero, ellos no estaban pensando en las ovejas ni mucho menos, sino en trasquilar las ovejas más bien. Y Jesús tenía compasión por esas ovejas. Y dice Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y sigue siendo Él hoy en día para nosotros. Ama intensamente a los apóstoles hasta el final. Dice Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice Juan 15:9-10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amó a los apóstoles, amó a todos los que estaban alrededor de él hasta el final. Tanto los amó que aún en su último momento pudo orar para que el Padre perdonara, porque no sabían lo que hacían. Perdonó, ama a toda la multitud también. Nos ama a ti y a mí, dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos sigue amando, ¿no? Él ama a toda la humanidad, por eso fue que vino a morir en esa cruz, por amor a ti y a mí. Y si tú lees Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 17 es una oración que el Señor, todo ese capítulo es una intercesión. Sí, el Señor intercedió por nosotros desde aquella época, amado hermano. Lee ese capítulo y que Dios te revele esa oración tan maravillosa que Él hizo por ti y por mí. Cuánto amor en Él para venir a morir por nosotros. Tiene alegría por la buena cosecha espiritual de los 70 discípulos y se alegra con nosotros también cuando hacemos lo que tenemos que hacer y llevamos, ayudamos, o Él nos usa para llevar más gente al reino de los cielos. Dice Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, o sea, se alegró y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
y se admiró por la fe del capitán romano. Dice Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿Ah? Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, ¿qué lo maravilla al Señor? ¿Qué le alegra el corazoncito? La fe tuya y mía, la fe puesta en Él. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, llueva, truene, relampaguee, no importa, la fe puesta en Él. Lo que Él habló, Él lo cumplirá. Se conmovió ante la noticia de la muerte de Lázaro, dice Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Tenía sentimientos como tú y como yo. También sintió enojo. Y siguiente diapositiva, por favor. Sintió enojo y también tristeza de ver que la gente dudaba de él. Dice Marcos 3:5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y dice Marcos 9:19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. O sea, él sentía alegría, sí, cuando se hacían las cosas bien, pero también le daba enojo y le daba tristeza de ver cuando la gente no creía en él. Y hoy en día sigue siendo lo mismo, ¿no? A nosotros no nos da tristeza también cuando vemos que le hablamos a las personas y las personas como que no entienden, no quieren entender, no quieren creer, no quieren ver. A uno le da tristeza, amado hermano. Dios, Jesús, hombre, igual que nosotros, siente ira por los mercaderes que habían profanado el templo. Siguiente diapositiva. Dice Juan 2:13-16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. En el templo que está, o sea, era una plaza de mercado, no era un templo. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Claro, era una plaza, amado hermano. Y dice Mateo 21:12-13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo no tenía que sentir rabia, amado hermano? ¿Qué tal? La casa de oración es para ir a estar en intimidad con Dios, como Él dijo, como a Él le agrada, que nos reunamos para adorarle y para alabarle. Y estos, en vez de estar adorando y alabando al Señor, convirtieron el templo en mercado, una plaza de mercado. Con razón, el Señor estaba enojado. Siguiente diapositiva. Llora por el terrible castigo que le aguarda a la ciudad santa. Si ves que él se agradaba, pero también lloraba. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lloró también por el fallecimiento de su amigo. El versículo más corto en la Biblia, Juan 11:35, que dice: Jesús lloró. Se conmovía, habían sentimientos en él. Incluso su humildad se vio probada cuando le lavó a los discípulos sus pies en esa última cena. Dice Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido.
el Rey de reyes y Señor de señores, el dueño de la creación, el alto y sublime, el que está sentado allí en el trono de gloria, se despojó de todo eso, amado hermano, y vino a hacer el trabajo más humillante que había en la época, que era el más menospreciado, que era lavarle los pies a los demás. Eso lo hacían las personas que eran despreciadas, pero que no eran valoradas para nada en esa época. Pero Él se hizo igual a todos. Él entendió y se hizo igual a esas personas para mostrarles el amor de Él hacia la humanidad. Siguiente. Sufrió Él. El único que nos entiende, el único que nos comprende, el único que fue capaz de dar su vida por cada uno de nosotros, dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el justo padeció por ti y por mí, que somos injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. A pesar de ser hijo, sufriendo aprendió a obedecer, dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tú y yo no somos hijos de Dios. Tú y yo también tenemos que de pronto padecer para aprender a obedecer. Entonces no nos extrañe lo que de pronto nos esté enseñando el Señor o cómo nos esté moldeando. Si Él lo pasó, nosotros también tenemos que pasarlo, no en el grado que el Señor sufrió y padeció en aquel tiempo. Él nos acompaña y Él hace nuestra carga más ligera. Pero nosotros también tenemos que aprender la obediencia. Y si no aprendemos a las buenitas, aprendemos a las malitas. Se humilló a sí mismo. Y por obediencia fue a la muerte, dice, a la vergonzosa muerte de la cruz, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acuérdate que cuando estaba allí en agonía, en Getsemaní, ¿qué le decía al Señor, al Padre? Pasa de mí esta copa. Y hubiera podido ser, pero Él añadió, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué las Escrituras no nos hablan más cosas de la vida de Jesús? Mira, amado hermano, en palabras simples, si nosotros tuviéramos una biografía completa de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, pues necesitaríamos miles de páginas y muchos volúmenes para que hubiese quedado registrada. Nos encantaría conocer más detalles acerca de su vida. Podemos estar seguros, amado hermano, de que lo que quedó registrado en la palabra es lo que nosotros necesitábamos saber para conocer a Jesús y comprender el motivo de su venida a la tierra, la redención de nuestras almas. Mira que el apóstol Juan hizo un comentario muy interesante que nos ayuda a entender por qué no tenemos más detalles acerca de la vida de Jesucristo. Dice la siguiente diapositiva en Juan 21:25. Y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo, pues no podemos hablar más de Jesús, pero te das cuenta que el Hijo del Hombre fue como tú y como yo. Sintió cansancio, sintió hambre, sintió sed, padeció, tuvo alegría, tuvo tristezas, también se enojaba, tantas cosas, hermano, como tú y como yo. Fíjate que hoy en día hasta somos más ricos, tenemos muchos más vestidos que los que tenía Jesús en aquella época. ¿No es maravilloso? Del hombre que dividió la historia, el único que ha dividido la historia, el antes y el después de Jesucristo.
el único hombre extraordinario, donde la mayoría del mundo celebra su nacimiento y su muerte. Es lo más maravilloso que nos pudo haber pasado, amado hermano. Conocer a Jesús. Y síguelo conociendo. Cuando tú empiezas a estudiar esos 4 evangelios, con esos 4 evangelios tienes para conocer al ser más maravilloso del universo entero, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Y dejamos aquí por hoy, amado hermano. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Sí, nos falta tiempo para conocerte, pero estaremos estudiando, estaremos en intimidad contigo para que nos enseñes más cosas de ti, amado Dios. A verte como ese ser humano como nosotros, también sensible, tierno, cariñoso, como ningún otro. Gracias por ser como eres, Señor. El único que nos ha amado de verdad, el único que nos entiende, el único que nos comprende, porque lo padeciste todo por amor a nosotros. Muchas gracias, Señor. La vida nuestra en tus manos. Y ayúdanos, Señor, a ser como tú. Cada día parecernos más a ti, Señor, como tus hijos. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Y gracias, Dios Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso. Amén. Te bendecimos, amado hermano. Estudia los 4 evangelios. Conoce más al Señor. Y te esperamos en la próxima clase. Bendiciones.